una de las áreas peligrosas para nosotros los ministros del Señor tiene que ver con 1 Pedro capítulo 3. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia y de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro resume el plan de acción para la esposa en 2 puntos. Primero, una mujer confía en el Señor, y segundo, acepta la autoridad de su esposo. Y en segundo lugar, al escribir Pedro a los esposos, les recuerda que el cuidado de la esposa debe practicarse en 4 áreas. La primera, en el área emocional, dando honor, elevando a la mujer, elevando la estima de la mujer. En segundo lugar, en el área intelectual, dice la Biblia también que debemos vivir con ellas sabiamente. Es decir, nosotros debemos entender, tratar de entender a nuestra esposa, y sin entrar en más detalles, el tercer elemento es el aspecto físico, dice vivid con ellas. Eso es compartir la vida con ellas, y esto significa mucho más que vivir en la misma casa. El matrimonio es mucho más que eso. Y en cuarto lugar, un aspecto espiritual, como a coherederas de la gracia de la vida. Hasta aquí nada más menciono yo esto. Voy a pedir si puedes venir. Nada más, vamos a empezar a un charlatorio. Entonces queremos hablar con todos ustedes queremos hablar sobre lo que está pasando en los matrimonios. Creo que hay algo fuerte, puntual en el tema de los matrimonios. Sí, que en general creo que tiene que ver con la sexualidad. Exacto. Como nunca antes estamos viviendo en un sistema hipersexualizado, en donde muchas cosas las hemos normalizado, cosas que años atrás no eran normales, hoy para nosotros normales, y tiene que ver con la pornografía. Uh-huh. Es llamativo el número de personas dentro de las congregaciones, y no solamente jóvenes, porque a veces decimos los jóvenes, personas mayores, no importa su estado civil, si son solteros o casados, pero uno de los grandes flagelos de esta época tiene que ver con la sexualidad a través de la pornografía. ¿Sí? Que es la parte desvirtuada, corrompida de algo que Dios creó, y como dice el libro de Génesis, que era bueno, y bueno en gran manera. De hecho, la desnudez aparece llamativamente ahí al final del capítulo 2 de Génesis, como que ambos estaban desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Estaba hablando de un estado de pureza, de un estado en donde no había una conciencia distorsionada o pervertida acerca de la sexualidad, y es llamativo que Dios se encarga de mostrarnos de que la desnudez era buena en gran manera, y era para el disfrute del matrimonio. Cuando pasamos a Génesis capítulo 3 y ellos ya han pecado, ¿sí? Su mente ha sido pervertida, distorsionada por el pecado, pierden la conciencia de la omnipresencia de Dios, quieren esconder de Dios, y lo primero que hacen, y lo que hace el pecado, es mostrarles que estaban desnudos. Claro. Sus cuerpos no han cambiado, lo que cambió fue su conciencia de percibirse. Y a raíz de ahí, y a partir de ahí, vemos cómo este tema de la sexualidad está ahí siempre presente en la vida del ser humano, de tal manera que cuando llegamos a Génesis capítulo 6, llamativamente, cuando viene el juicio de Dios, dice que el corazón de los hombres se había pervertido. Dios ve que ya no hay vuelta atrás, pero dice los hijos de Dios
tuvieron relación. ¿Cómo que dice? Ayúdame, hermano, con las hijas de Dios. Las hijas de los hombres con Los hijos de Dios. Y menciona esto de la relación sexual. Cuando uno va al segundo gran juicio de Dios sobre la humanidad en Sodoma y Gomorra, habla de la perversidad. Y el Señor Jesús dice que sería como en los tiempos de Noé. Dos cosas marcan los tiempos cuando viene el juicio de Dios, que está en Génesis capítulo 6, y en Génesis cuando habla de Sodoma y Gomorra, y es el aumento de la violencia y de la perversión sexual. Cuando uno va a Romanos capítulo 1 Tremendo. y dice que el hombre cambia, ¿sí?, la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas, dice que Dios los entrega. Hay 3 cambios y 3 entregas de Dios. Pero esa entrega del Señor dice que deja a los hombres libres a sus propias concupiscencias, de tal manera que llegan a cometer actos deshonrosos, hombres con hombres, y cambiando el uso natural de la mujer porque es contra naturaleza. Entonces uno ve la dimensión tremenda que tiene en la palabra de Dios el tema de la sexualidad, de algo que Dios creó, que era bueno y bueno en gran manera. Dios crea al macho y a la hembra, y cómo el ser humano en el pecado lo distorsiona, lo pervierte, ¿sí? Y esto que era en un principio creado a imagen y semejanza de Dios, hoy es una caricatura. El ser humano es una caricatura de la imagen de Dios. Entonces, los hermanos bautistas que les gustan hacer muchas estadísticas, Sí. yo leía una estadística del año pasado de la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos, y ellos son muy frontales cuando hacen estadística, y hacen estadística entre medio de los pastores. Y resultó que en esta estadística dice que el 60% de los pastores habían consumido o estaban consumiendo pornografía. De ese 60% de pastores, 50 estaban queriendo dejar el pastorado, abrumados por el consumo y porque en el temor de Dios saben que no pueden pastorear bajo esta condición. Pero lo cierto que es cuando uno va charlando con personas, y nosotros en la iglesia estamos asistiendo a jóvenes que yo considero ya están en la fase de adicción a la pornografía, y quiero decirle, hermano, que es mucho más difícil salir de la adicción a la pornografía que de la adicción a la cocaína. Sí. El tema de la dopamina es tremendo, ¿no? Es tremendo. Lo que genera esto y cómo va pervirtiendo la conciencia. Decía, nosotros, no solamente los pastores o los ancianos de la iglesia, sino también que tenemos un equipo de liderazgo en los ministerios, en las iglesias, y decir cómo abordamos esta situación, cómo abordamos este tema, porque la autoridad, como decía Fernando, en principio lo dice la palabra de Dios, se manifiesta en nuestra vida, y en nuestra vida íntima y personal. Tal vez en lo público podamos manifestar una cosa, pero en lo privado pasan otras cosas, y eso nos quita toda autoridad para liderar. El principio bíblico para liderar es servir. Liderar es servir, y servir es influenciar. Entonces no somos efectivos en nuestro liderazgo, no podemos influenciar a nadie si nosotros tenemos estas cosas ocultas que nos quitan toda autoridad delante del Señor. Pensábamos en esta mañana abordar este tema, primero uno examinarse a uno mismo, porque la pornografía no solamente es ver la desnudez ajena, ¿sí?, sino que hoy en día uno por medio de la publicidad, en algunas series, se ve pornografía. Y está tan normalizado en nuestra mente esto de ver la desnudez, que pasa como si no fuera. Uno asocia la pornografía a películas pornográficas donde hay actores y actrices teniendo relaciones y participando de orgía y cuantas cosas. Pero, por ejemplo, me comentaba uno de los jóvenes que consume pornografía que veía la serie Juego de Tronos. Y Juego de Tronos, muchos la ven, pero en Juego de Tronos pasan muchas escenas eróticas de sexo. Y no lo tomamos como pornografía, pero sí lo es. No solamente Juego de Tronos, sino hay muchos hermanos que consumen Tinelli. No sé cómo estará ahora Tinelli, pero hace años atrás era una exposición de mujeres cosificadas o tomadas como objetos sexuales, donde uno está consumiendo pornografía. Porque hay como una secuencia en el consumo, uno no cae directamente, para muchos es un proceso que comienza con cuestiones eróticas, que va llevando por este aumento de la dopamina en el cerebro, que es el centro del placer,
donde hay una necesidad luego de experimentar la misma sensación, y esto ya tiene cuestiones físicas, químicas, hay médicos acá así que lo sabrán explicar mejor, pero Sí. va produciendo un proceso del uso al abuso y a la adicción. Generalmente pedimos ayuda cuando ya estamos en el final del proceso. Claro. Siempre esperamos cuando ya las papas queman y cuando ya estamos a punto del divorcio o cuando ya la persona se da cuenta que no puede salir, que es esclavo, ahí pide ayuda, pero ya pasó un tiempo prudencial. Y que piensas, por ahí, perdón, Gus, se piensa por ahí que, bueno, es un toquecito nomás, yo lo voy a poder manejar y ese toquecito genera ese efecto del condicionamiento de la conducta, el efecto fisiológico en el cerebro que te va llevando A más. a más. Sí, es el proceso de la adicción. Yo quiero contarle un testimonio que hace un tiempo atrás pudimos escuchar, gracias a Dios, esta persona ya es libre, pero esta persona que nos contó que era adicta a la pornografía tenía 15 años y su consumo comenzó a los 6 años. A los 9 años ya consideraba que era adicta. A los 12 años ya tenía ganas de matar. Tenía problemas de identidad sexual, no sabía si le gustaban los hombres o las mujeres. Pero ¿cómo comenzó el consumo? Y es una mujer. Esto es también un dato llamativo en este tiempo porque siempre la pornografía la asociamos al varón, ¿verdad? Tradicionalmente el varón es el que consume, pero hoy en día las estadísticas dicen que Argentina está en el tercer lugar a nivel mundial de consumo de mujeres en pornografía, en donde el promedio a nivel mundial es del 32%, en la Argentina es del 35% en consumo de mujeres de pornografía. ¿Cómo? Las que consumen pornografía. Esta chica a los 6 años va pasando en su casa, paseando por la casa, pasa por el escritorio del papá, el papá está frente a la computadora y lo que ella ve ahí en la computadora es la imagen de pornografía. Con 6 años esa imagen queda grabada en su mente, empieza a darle vueltas y solita se va a la computadora cuando los papás no estaban y empieza a consumir pornografía. Como algo curioso. Por supuesto, a los 6 años un niño no tiene todavía la capacidad para comprender lo que está sucediendo, es algo llamativo, pero ella, eso le fue llevando, de tal manera que a los 9 años ella ya no podía pasar un día sin ver pornografía. A los 12 años no sabía si le gustaban los hombres o las mujeres, pero ya había producido, porque la pornografía comienza con cuestiones eróticas, pero va pasando de nivel y uno comienza a consumir cuestiones que generen esa cantidad de dopamina y pasas a la pornografía dura, donde hay prácticas sadomasoquistas, donde hay violaciones y cuántas cosas inmundas puedan haber en las redes. Pero ella empezó a consumir sadomasoquismo y por eso ella tenía violencia y quería matar a los padres a los 12 años. Por supuesto, sin Cristo, una familia sin Cristo, pero no solamente pasa en las familias sin Cristo. Lamentablemente hoy, creo que en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, hay muchas personas que están esclavizadas con la pornografía. Y muchas veces, por mantener el nombre, por mantener el apellido, por mantener el ministerio, o para no ser juzgado, o que no lo saquen, o que no lo disciplinen, o vaya a saber por las cosas, no lo cuentan. No se abren. Y son personas a veces que hace mucho que están sirviendo, son jóvenes que uno dice, este joven es el futuro anciano, y están atrapados en la pornografía. Están enredados con esto. O sea, ¿cómo generar los espacios en las congregaciones para que uno lo pueda hablar, lo pueda decir? Porque como dice David en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El silencio jamás va a traer la solución. El callarse, el guardar silencio sobre estas cosas, lo que hace es darle más autoridad a Satanás para que nos tenga esclavizados. ¿Cómo generar espacios en nuestras congregaciones tratando este tema con gracia? Creo que lo que nos da la libertad para decir, yo tengo esto, esta es mi debilidad, ¿sí? Es con gracia. Yo antes de conocer al Señor era un consumidor de pornografía y la practicaba.
sí, en el mundo de las drogas, en la noche, pero gracias al Señor, gracias a Dios, Él me hizo libre. Y hoy lo puedo contar con libertad, mi esposa lo sabe. No tengo contraseña, y si tengo contraseña de algo, Lore lo sabe, lo puede revisar. Contarlo me hace libre, que sepan de esta debilidad, porque esta debilidad me va a acompañar hasta que parta. Yo tengo que cuidarme, tengo que ser transparente, tengo que tener los dispositivos y las redes sociales con un control tremendo. Trato de no tener redes sociales, WhatsApp nomás, que es lo que nos da la comunicación con todo, porque también esto nos lleva las redes sociales. Ese es otro tema, eso es para hablar aparte, pero escuchen esto que me cuenta un muchacho que el otro día confesó que tiene esta debilidad de la pornografía. Telegram. Telegram, no lo tengo yo, pero él me contó que Telegram, que es la opción a WhatsApp, te da la posibilidad de vos saber quiénes tienen Telegram y están a tu alrededor. Tiene una función que vos lo activas y te dice cuántas personas hay cerca tuyo que tienen Telegram, aunque no los conozcas. Aunque vos no los conozcas. Él activaba esa función y se daba cuenta, porque no solamente te permite saber quiénes tienen Telegram a tu alrededor, sino que vos podés acceder al contenido de esa persona. Claro, o sea, vos podés filtrar y elegir por filtro, digamos, los que están cerca y tienen alguna tu interés, afinidad. Claro. Entonces ahí se vende drogas. Vos si querés consumir algo, activá la función y sabés que por ahí hay alguno que está en esa sintonía y te podés contactar. Pero no solamente que vende drogas, sino que te manda fotos privadas, desnudas. ¿Y cómo? Pero ¿y vos pagás? ¿Cómo pagás? Y vas a Mercado Pago, pagás, le mostrás que ya pagaste y te manda la foto. Pero no solamente eso, sino que podés acceder a un poquito más. Te pueden mandar un video. Y lo haces a través de Wallah, lo haces a través de Mercado Pago y te manda el video. Pero no solamente eso, vos la podés contactar. Y por 5.000 pesos podés tener relaciones. A esa persona digo, wow. 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 Con las redes sociales. Uno a veces está un poco alejado y uno va pasando y no sabe la cantidad de cosas a las que se han expuesto hoy nuestros niños, nuestros preadolescentes, adolescentes, jóvenes y mayores. En las redes sociales también se da mucho esto de, me encontré con la vecinita, mi ex, el compañero de la secundaria, ese amorcito que no se dio, pero bueno, entramos en contacto. Che, ¿qué es de tu vida? Che, estás más canoso, sí. Nos encontramos a tomar un café. Ahí sonaste. Hemos tenido problemas así en la congregación. Sé que en otras congregaciones no pasa, pero en la nuestra hemos tenido problemas. Somos los únicos nomás. Problemas porque, sí, fue el contacto a través de Facebook. Los más grandecitos usamos Facebook. Pero a través de Facebook ese contacto con compañeritos del secundario y empezar a chatear. Digo, ¿cuántas cosas también las redes sociales abren estos espacios y estas posibilidades? Me estás haciendo pensar vos, porque ahora nos juntamos después de 25 años que egresamos al secundario con los chicos. Te mandé de frente. ¿Qué hace? ¿Qué hago? No voy. Sí, pero digo, ¿cuántas cosas vamos naturalizando los cristianos, los creyentes, y son como barreras que vamos pasando? Y a veces estamos ahí en esa línea y si por ahí sos muy cuidadoso, te dices, sos un santulón, ¿qué te hace el espiritual? Y aún dentro de las congregaciones vemos cómo hay personas que atacan a aquel que quiere mantenerse en santidad y transitar por el camino angosto, ¿sí? Pero creo que debemos ser cuidadosos y nosotros también estar mirando a aquellos que le hemos delegado de parte del Señor esa autoridad para ministrar y para servir a los santos en las congregaciones. Son los líderes de las áreas, de los ministerios. Hay jóvenes, hay adolescentes que a mí me causa mucho temor cuando hay un joven adicto a la pornografía y está en la escuelita dominical. ¿A quién le estamos cediendo los niños de las congregaciones? Porque no saben en qué momento, bajo su adicción y esta mente pervertida, va a agarrar un niño y lo va a abusar en la iglesia. Sabes que, creo que es un desafío para todos nosotros, me parece, el tema de cómo estamos trabajando con la gente que están en los liderazgos y
hurgar, pastorear. Recién decía el hermano que no se sabe. Bueno, no es tampoco para dudar de todo el mundo, pero hoy el 90 y largo por ciento de nosotros hemos consumido pornografía, varones estamos hablando. No sé qué, si acá si somos 40, significa que 30 y largo. O sea, habría que ver eso y hacer un trabajo pastoral en el corazón porque es su debilidad, ¿no? Yo creo que abre las puertas también el hablar de estos temas. ¿No? ¿Sí? Sin miedo. En un culto, en una reunión del liderazgo, vamos a hablar de pornografía. ¿Qué tiene la Biblia para decirnos esto? Tiene mucho para decir. De hecho, Cantar de los Cantares es un libro que habla del sexo según el modelo de Dios. ¿Sí? Tenemos Levítico, tenemos Génesis, tenemos el Nuevo Testamento para hablar de sexo bajo los parámetros de Dios y no a veces en ese concepto un poco porque creo, y si me equivoco ustedes me van a corregir, pero había un concepto en las congregaciones, en nuestras iglesias, acerca de como que el sexo es algo íntimo, es algo... El puritanismo, ¿no? Por ahí las personas mayores, cuando se referían a la intimidad, decían la cochinada. No sé si alguna vez escucharon. Yo he escuchado muchos pastores que apagan la luz cuando mantienen una relación sexual. Y he tenido que aconsejar eso. Por eso yo creo que todo lo que estás diciendo es hermoso, ¿verdad? Pero la prevención, lo que nosotros hablamos de prevención pastoral, es lo más importante. Y les quiero decir, hermanos, lo siguiente. La palabra de Dios dice en hebreo, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho, ahí es el coito, es la relación sexual, sea sin mancilla, sea sin problema. Y creo que muchos de los pastores, el gran problema que tienen es que no hablan sobre la sexualidad y tampoco en las reuniones de los líderes pastorales se habla sobre la sexualidad. Y solamente la palabra de Dios establece una sola forma de no mantener relaciones sexuales. Lo dice 1 Corintios, dice así: en cuanto a la cosa de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Indudablemente Pablo tenía ese concepto. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer. Y este es el gran problema que vemos hoy en nuestra sociedad. Es que los maridos, no solamente por la pornografía, sino por la excitación que existe en toda nuestra sociedad, viven sexualizados. Y yo lo veo esto a diario cuando practico la ginecología y las mujeres me dicen, yo no me pasa nada con mi marido, no sé en qué está mi marido. Y esto también pasa a nivel pastoral. Y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dicho de otra manera, hermano, el 50% de las relaciones sexuales lo tiene el marido y el 50% lo tiene la mujer. En general, el hombre es el que inicia la instancia sexual, pero la mujer también lo debe iniciar. Y la abstinencia dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos a uno. Dicho de otra manera, hermano, para que no veamos pornografía, para que no tengamos problemas en nuestro lecho matrimonial, en nuestra relación sexual, no debe haber abstinencia, debe ser una práctica común y corriente. Y dice así, y volver a juntarnos a uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermano, la única manera de que no tengamos problemas sexuales es, primero, mantener relaciones sexuales con nuestra esposa y ser mentalmente, liberar nuestra dopamina, porque el sexo comienza en el cerebro, liberando la dopamina y pensando pornográficamente sobre nuestra esposa. Estamos a quien la tenemos que amar y es lo que Dios ha puesto a nuestro lado para que le sirvamos y seamos líderes de una iglesia. Por lo tanto, la abstinencia sexual solamente se tiene que mantener cuando yo tengo una lucha espiritual, cuando mi iglesia está en un conflicto, cuando a veces existen problemas
que me sobresaturan o que me llevan a lo que antes llamamos el sumená, que vos lo conocés mucho mejor que yo, querido pastor. Entonces, en ese caso, cuando yo tengo una lucha espiritual, sí puedo abstenerme de no mantener una relación sexual, ¿verdad? Pero mientras no hay una lucha espiritual, yo tengo que cumplir con la función que me ha pedido nuestro Señor, que es no tener abstinencia sexual, ya que nuestro lecho, nuestra relación sexual, no tiene que tener problema. Y les puedo asegurar, después de haber tomado muchas, pero muchísimos, campamentos y retiros sobre relaciones matrimoniales, cómo debe ser la relación matrimonial de un pastor o de un líder, que existen miles de tabúes por parte de la mujer, sobre todo cuando nacen en hogares cristianos, y por parte de los pastores, que desconocen totalmente cómo es la actitud de la mujer y cuál es la actitud del hombre. Por eso nosotros con mi esposa siempre decimos que el hombre es un horno a microondas. En 5 minutos está estimulado, pero la mujer es un horno a barro. Pero para que sea un horno a barro tenemos que ir agregando palabras con palabras, cariño con cariño, amor con amor, porque si yo a mi mujer muchas veces, y es lo que hemos visto en nuestro consejo pastoral, muchos hombres solamente la mantienen a su mujer como una escapatoria sexual, pero no le demuestran cariño, no la tratan verbalmente como la deberían tratar, y son líderes y pastores de nuestra iglesia. Es lo que quería agregar. Muy bien. Prevención. Sí. Creo que a nivel de iglesia lo que atenta muchas veces a tratar este tema es lo que hablamos hoy, autoridad. Autoridad por conocimiento primero de la palabra de Dios y autoridad por el mensaje que tengas de Dios. Porque muchas veces este tema no se trata porque lo que primero hace Satanás cuando vos has tenido una caída es desautorizarte en el tema. Entonces yo creo que en muchas iglesias, y es más, nosotros, muchas veces nos sentimos coartados en nuestra autoridad para poder tratar un tema porque hemos cometido el error, hemos cometido el pecado. Entonces creo que en eso habría que sí ver cómo hacemos nosotros como líderes para apoyarnos, para conocer más y sentirnos autorizados primeramente por la palabra de Dios, segundo, autorizados por Dios mismo, obviamente, a través de su Espíritu, pero para poder tratar estos temas, porque como decía Gustavo recién, muchas veces vos querés tratar el tema, bueno, pero vos, o mirate vos lo que hiciste, o mirá que venís con algo con exceso de espiritualidad, por ahí, o exceso de autoridad, porque no los podemos tocar, porque eso es una cuestión personal, porque entonces, ¿cómo reforzamos nuestra autoridad en este tema para poder primero superar nuestra propia, como decías vos también, Fer, todos estamos expuestos a esto, ¿cómo podemos enfrentar y superar esta situación? Para recuperar la autoridad que Dios nos ha dado al respecto y poder tratar este tema para poder, como decía también Juan, la prevención. Creo que nos está sorprendiendo mucho este tema, porque nos estamos encontrando sin armas. Y la peor arma que hemos perdido es la autoridad, porque nosotros mismos no hemos sabido cómo enfrentar nuestra problemática en esta área. O cuando se hace común que una persona declara el pecado, digamos, y te dicen, bueno, si todos pasamos por eso. Claro. Bueno, si todos somos hombres, que es una frase que escuchamos nosotros muy seguido dentro de la iglesia. Bueno, si somos hombres, si somos todos iguales. Y se le quita el peso que tiene eso para poder entregar esa parte frágil a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo poder aunar un criterio para decir, porque todos estamos luchando contra lo mismo, contra el mismo enemigo? Sí, yo digo siempre que son muchos más de lo que pensamos, están más cerca de lo que creemos, ¿no? Así que hay que tener un sumo cuidado. Evidentemente este tema empieza a disparar. Vamos a dar allí un lugarcito, no sé, ya debemos estar en hora, me parece. Pasa que se empieza a poner picante la cosa, ¿no? 2:30. Dos palabras. Adelante, hermano. La prevención, o sea, nosotros somos adultos ya. Nosotros tenemos que darnos cuenta como individuos y nuestra relación con el Señor cuando estamos en pecado. Ahora,
el desconocimiento hace que la persona caiga. Y la mejor prevención es enseñarlos, es hablarlo. Nosotros lo notamos a nivel de los matrimonios jóvenes que se están por casar. Nosotros le damos una charla antes del casamiento, Juan y yo, y llegan con tanta expectativa y llegan con tantas mochilas de lo que le cuentan y nos dicen los de afuera, pero los de adentro no le cuentan, o sea, los de adentro, los de la iglesia, no le comentan nada. Entonces vienen con mucha expectativa, que también lo crea la pornografía, porque el que ve pornografía siempre se va a frustrar porque nunca va a lograr lo de la pornografía. Entonces él es ir educando y dejando una puerta abierta para que los jóvenes, en este caso, puedan hablar y puedan sacarse las dudas, porque el saber lo que es correcto y bueno, que lo que Dios ha hecho es bueno y en gran manera, es educándolo. Entonces la prevención comienza desde temprano. Y nosotros humildemente empezamos con dos novios cercanos o amigos, y después, no, a mí dame también, y yo también quiero estar, y ¿cuándo nos toca? Y cada uno va sumando, y realmente uno ve que llevan más instrucción del de afuera, del compañero, el de la oficina, del trabajo, y hasta a veces les da vergüenza decir, che, ¿es real esto? No, le digo, chicos, hablen todo lo que quieran, porque si se quedan con dudas, yo también fallo, porque no he llegado a sacarles las dudas. Entonces, es el prevenir. Yo ya sé que cuando está instalado es difícil revertirlo, y hay que confesarlo, eso es lo otro. Pero todavía tenemos chicos sanos. Eso es lo que veo, ingenuos. Entonces, el poder darle herramientas para que puedan tener un matrimonio feliz, sin depender de lo que digan los otros. Y nosotros exageramos el puritarismo del medieval, que todavía sigue habiendo gente con tabúes, o está el otro extremo que nos habla de la pornografía. Entonces, el tratar de decirles que dentro del matrimonio todo es bueno y en gran manera, ya empezás a prevenir. Entonces, es el lograr de llegar, quizás a los que se están por casar estamos hablando nosotros, quizás antes, porque ya los chicos con 12 años están sexualizados de una manera terrible. Pero bueno, cada uno va haciendo y poniendo un granito de arena para poder prevenir, lo cual no quiere decir que el diablo no sepa por dónde atacar. Eso no. Creo que me amerita... les adelantamos desde ya el tema de noviembre, el 29 de octubre, va a ser justamente consejería pastoral. Lo va a dar una persona especialista en el tema, y va a dedicarse los 2 módulos completos, no sé si alguno más, porque eso es una necesidad que estamos teniendo, y bueno, en consejería, pero... el tema hoy es que empezamos a tocar y sale, porque ya está. Es cierto, la profilaxis es una cosa y la pastoral de acompañamiento y sanidad es otra. Lo digo en el plano espiritual, que digamos un poco el tema, cuando esos espíritus de inmundicia toman a una persona, son de los más difíciles de desarraigar, en especial cuando ya llegó el tema de la homosexualidad. Eso es muy difícil. Pongamos en cuenta, ¿no? Una imagen en la cabeza puede permanecer durante años, hasta la exposición de una centésima de segundo para que esa imagen quede. Años. Si a eso nosotros le sumamos movimiento, y si a eso nosotros le sumamos sonido, el nivel de percusión en la cabeza y en el corazón no tienen comparación, de segundos. Imagínate videos, días, meses, años. Cortito, no, porque sí, lo digo, y vamos a cerrar y vamos a pasar al tiempo de oración, Pupi, ahí. Pero, ¿cuál sería la profilaxis o la prevención? ¿Cuál sería el modelo bíblico? El hogar. Es la familia. Es la familia. Ahí empieza la prevención, a hablar de estas cosas con nuestros hijos o con los nietos, abuelos que están acá. El trabajo no ha terminado.
Están los nietos todavía también para formar, para ayudar a los hijos a criar a sus hijos en los caminos del Señor. La prevención y la profilaxis empieza en el hogar. En el hablar de estos temas, están en la Biblia, está en la palabra. A mí me pasó, leyendo la Biblia con mi hijo Eliezer, que tiene 8 años, leer Levíticos. Y dice claramente, y no descubrirá la desnudez de la hermana. Y papá, ¿qué descubrir la desnudez? Y ahí empezar a hablar de intimidad sexual, de relación sexual y de los límites, la provisión, y de ahí ir al cantar de los cantares. Y bueno. Pero digo, creo que tenemos que retomar este modelo bíblico, este principio bíblico que empieza todo en el hogar. Uh-huh. Y en el hogar los responsables somos los varones, somos los hombres. Es delegación de autoridad de parte de Dios para el varón, para guiar a la esposa y a los hijos en los caminos del Señor. Y la esposa como ayuda idónea, acompañándonos en esta tremenda, ardua y paciente tarea para con nuestros hijos y con los nietos, como dice el Salmo 128, y verás los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Amén. Está toda la descendencia. Listo, si no, no vamos. Listo, y cierro con esto. La sexualidad que no satisface es algo que se sufre. ¿Qué pasa? En Salmo hay un pasaje que me hace a mí ubicar y a las personas que pasamos por esto, y dice, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Una persona que está atada en este ámbito, un matrimonio pastoral o un liderazgo que está atado en este ámbito, es una persona que está sufriendo, es un matrimonio que está sufriendo y es como un pájaro que está enjaulado y con un lazo. Puede ver la libertad afuera, pero no la puede vivir adentro. Y en el nombre del Señor Jesús proclamamos nosotros la libertad que hay en Cristo y la sanidad también. Por eso termina el Salmo diciendo, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra.